estéis aquí más tiempo. A ver, no sé si habéis leído, hay una reciente sentencia del TJUE sobre la comisión de apertura, los que estáis o pensáis reclamar, hola María, hola, los que pensáis o tenéis pensado reclamar o habéis reclamado los gastos hipotecarios, los gastos de constitución y la comisión de apertura. Sabéis que la comisión de apertura estaba todavía a debate, que estaba pendiente de esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como siempre recomendamos, no leáis solo los titulares de las noticias, leeros las noticias, porque casi todos los titulares coinciden en que el TJUE le ha dado la razón a los bancos y que tienen todo el derecho del mundo a cobrar la comisión de apertura, que les dé la gana y como les dé la gana y sin explicar nada. Bueno, esto no es lo que dice la sentencia del TJUE. La sentencia del TJUE dice que vale, que sí, que se puede cobrar, que en sentencias anteriores lo había matizado, en esta última dice que la comisión de apertura, la que los bancos la puede cobrar sin tener que explicar para qué se cobra la comisión de apertura, pero lo que dice también es que tiene que ser lo suficientemente clara y transparente para que el Paganini, que es el hipotecado que la paga, sepa que eso que le están cobrando no se está duplicando con otros gastos que le están metiendo en la formalización de la hipoteca. Con lo cual, sí, todos los que teníamos hipoteca o tenemos hipoteca pagamos una comisión de apertura y no se explicaba en ningún sitio. La cláusula de comisión de apertura era que te vamos a cobrar el 1% del préstamo en concepto de comisión de apertura. Punto. Con lo cual sigue siendo reclamable. Pagamos micrófonos. Creo que pasé por el WhatsApp un artículo de Grauskin, del abogado de San Sebastián, que lo explicaba bastante mejor que yo. Luego, para los que, sobre todo, esto es para los de UCI. A ver, no solo UCI cobraba como tipo de interés IRPH, pero es que ha habido dos sentencias seguidas, una sobre el IRPH y otra sobre el anatocismo de los intereses, y es que las hipotecas de UCI, de la financiera del Banco Santander, todas tienen las dos cosas. En todas el tipo de interés no era Euribor, sino IRPH, y tenía la cláusula del anatocismo de los intereses, es que los intereses normales, los intereses remuneratorios, como las hipotecas de UCI eran muy raras, tú ibas cancelando por tramos, en el primer tramo no pagabas intereses, luego pagabas una parte. ¿Qué hacían? Pues los intereses que no pagabas en el primer tramo los incluían como capital y generaban intereses, con lo cual estabas pagando intereses de los intereses. Y eso está prohibido y se llama anatocismo. Eso estaba prohibido hace muchísimo tiempo, está prohibido desde siempre. No se pueden cobrar intereses de los intereses. Pero lo novedoso de esta sentencia es que por fin algunos juzgados, en este caso es un juzgado de Cataluña, no solo, porque antes se había declarado ilegal el anatocismo, ¿y qué hacían? Se daba la cláusula por no puesta y se recalculaban los intereses sin capitalizarlos. Entonces lo que ha dicho este juzgado es que no, o sea, es que eso invalida la cláusula de los intereses y como es lógico, nosotros hemos dicho siempre, si tú invalidas la cláusula de interés, no puede sobrevivir el contrato. O sea, es que el interés es el precio. Si tú cuando firmaste la hipoteca no podías saber qué precio ibas a pagar por ese producto, ese contrato no vale. Entonces, lo que ha hecho este juez es que ha sobreseído el procedimiento, ha anulado la demanda y lo ha mandado para atrás. Entonces, ahora el banco tendría que ir a una nueva demanda porque la liquidación de intereses que hizo para presentar la demanda no vale y tendría que volver a empezar. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Anatocismo. Y con el IRPH, lo mismo. Los que tengáis un problema con la hipoteca, es fundamental, tenéis que saber qué tipo de interés estáis pagando en vuestra hipoteca, si es Euribor, si es IRPH, si es tipo fijo. Entonces, los que tengáis IRPH, importante, en las hipotecas no pone IRPH. La hipoteca no, en el contrato no se llama así, se llama índice de referencia
préstamos hipotecarios, en unos casos de préstamos hipotecarios de cajas de ahorro, si eran antiguas, y en otros de préstamos hipotecarios de entidades, porque sabéis que se declaró primero ilegal el de... Bueno, no es que se declarara ilegal, miento, es porque las cajas desaparecieron, entonces ya no se podía demandar por el interés. Perdona, Javier, te falta lo de los 3 años. ¿Lo de los? 3 años. Bueno, sí, señor. Pone índice de referencia Sí, a 3 años. de entidades a 3 años. A 3 años. Muy bien apuntado. Es que no me parece que era algo así. Te lo digo porque esto... Sí. Entonces, de todas maneras, los que tengáis dudas cuando leáis vuestra hipoteca y miréis el tipo de interés que tenéis, pues si tenéis alguna duda, lo consultáis. Y es que las últimas sentencias también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea directamente es que ya no tienen defensa. O sea, hasta ahora el Tribunal Supremo y los juzgados españoles, que como sabéis son absolutamente insumisos a la jurisprudencia europea, pues resulta que ya que no tienen por dónde escaparse, que ya la última sentencia del TJUE lo deja clarísimo. El IRPH no es que sea ilegal, es lo contrario a la transparencia en un contrato. Porque no se explicaba, porque no se decía en qué consistía ese tipo de interés y cuál era la diferencia con Euribor, y como ese tipo de interés lo que hace es duplicar intereses porque coge las hipotecas que eran la mayoría referenciadas al Euribor, añadirle los gastos y sobre esa suma volverle a cobrar gastos, pues es absolutamente ilegal. Lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Que al ser el tipo de interés ya hay muchas, en este caso ya hay bastantes sentencias, tanto de Cataluña, de País Vasco, que anulan la demanda. O sea, no piden que el banco sustituya los cálculos y corrija la demanda con otros cálculos de demanda. No, directamente sobreseen, archivan y el banco tiene, y claro, para presentar la nueva demanda ya no la pueden hacer en base al IRPH porque esa cláusula, como sabéis, cuando una cláusula se declara abusiva, se declara nula y como si no hubiera estado nunca en el contrato. O sea, con lo cual, todo esto son cosas que en el procedimiento judicial, evidentemente, que el banco tenga que volver a empezar, a nosotros nos viene de miedo porque primero se gana mucho más tiempo y nos amplía las posibilidades de defensa. Porque también, igual, lo siento, sé que me repito, pero es que nos tiene que entrar a todos en la cabeza. También pasé por el WhatsApp una noticia que aunque los que estamos aquí ya sabemos esto en el día a día, pero ya cuando es un titular de un diario, pasa a otro nivel porque está hablando de futuro. El titular se refería a CaixaBank. Bueno, si habéis visto los resultados de la banca del primer trimestre, son igual de obscenos que los de final de año, que los de final de año 2023, que los de final de año 2022. O sea, llevan 4 años encadenados de beneficios récord sobre beneficios récord. Lo que pasa es que la gente de los telediarios debe ser que no sabe que esos beneficios escandalosos salen de los bolsillos de los ciudadanos, porque están contentísimos de que los bancos se les caigan los beneficios de los bolsillos. O sea, está todo el mundo, bueno, esto es muy bueno para la economía. Pero será para la economía del banco, para la economía de los ciudadanos que estamos pagando eso, creo que no sea tan bueno. O sea, y claro, cuando hablamos de miles de millones, se supone que se nos va a la cabeza y no sabemos de cuántos nos estamos hablando, pero estamos hablando de un montón, de un zurrón de dinero. Y todo lo mismo, lo que hemos seguido y sabemos cómo se fabrica el Euribor, cómo se calcula el interés, que sabemos que es un atraco a mano armada, no les hace falta pistola, roban con un contrato y con la connivencia de la Administración de Justicia, la primera, y de los de la carrera San Jerónimo también, porque también lo saben. De hecho, la ley de préstamos hipotecarios, que es la que declara ilegal el Euribor, la hicieron ellos. Entonces, la noticia de la Caixa es que CaixaBank, creo, a ver si me acuerdo del titular, CaixaBank reduce de forma importante el número de refinanciaciones y de daciones en pago y se concentra en el nuevo crédito. Claro, las refinanciaciones, tengo la duda si ahí incluye las del Código de Buenas Prácticas.
porque sería la leche que ya reconozcan públicamente que cada vez están dando menos código de buenas prácticas. Pero claro, no dan refinanciaciones, cada vez menos daciones en pago, que vosotros sabéis que aunque no lo proponemos como solución, al contrario que otras PAS, nosotros pensamos que la dación en pago es una mala solución, que será una opción personal de la familia que crea y que quiera entregar su casa como dación en pago, pero no como principio universal, como otras PAS que dieron la solución es la dación en pago, no. Pero en este caso es que incluso reconocen el titular que cada vez aceptan menos daciones en pago. El problema es que la noticia no va mucho más allá del titular, nosotros sí sabemos lo que hay detrás de esta noticia. Y lo que está detrás es las ventas masivas de carteras de crédito dudosos a los fondos buitres. O sea, el banco ya no le interesa refinanciar y llegar a una solución con el afectado. No tiene ningún interés, porque dice, joder, a lo mejor sería de sentido común pensar que el banco va a vender mi deuda, se la va a vender a un fondo buitre por la mitad de dinero. Joder, porque me lo ofrezca a mí, que me ofrezca a mí hacerme una quita, yo me quedo con la mitad de la deuda y a lo mejor resulta que el total de la deuda no lo puedo pagar, pero la mitad sí. Pero no. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer conmigo y con el de al lado y con el otro y con el otro. Lo va a hacer de golpe con una cartera de 6.000, 7.000, 8.000 hipotecas. Lo va a hacer con un gran fondo americano, se llame Blackstone, se llame Cerberus, se llame Lone Star. ¿Y qué van a hacer? Pues lo que van a hacer es crear en un paraíso fiscal un fondo pirata que no va a pagar ni un puto duro de impuestos, del cual se van a repartir los beneficios. ¿Qué consigue el Banco Español? Además, pues consigue un beneficio fiscal, beneficio no, fraude fiscal en España, reduce su nivel de morosidad para decir que, bueno, nosotros no tenemos problema de morosidad, nuestros clientes nos pagan. No, claro, cuando tiene un problema de pago, vende su deuda. Consiguen reducir balance, limpian el balance, y lo cual les permite dedicarse a dar más créditos nuevos, entre comillas, dinero que ellos no ponen, que sale, ese dinero aparece cuando dan el crédito, o sea, el dinero se genera en el momento que el banco da el préstamo, ¡puf!, han aparecido esos miles de euros en la economía. Y la empresa o el fondo radicado en el paraíso fiscal, como es paraíso fiscal, los pocos impuestos que paga, los paga sobre un negocio que es financiero, o ellos lo consideran financiero, cuando realmente lo que oculta es un fraude inmobiliario. Detrás hay una garantía que es una casa. Y se incumplen todas las leyes de transparencia en ese negocio inmobiliario. Entonces, ¿en qué nos afecta eso a nosotros? En que no es lo mismo cuando tú te enfrentabas al banco que cuando tú te enfrentas a Promontoria Jellystone, a Siroco Lux, a Sactor, o sea, a la cantidad de fondos que han aparecido es profeso para montar ese negocio. Esto los políticos lo saben. Tan lo saben que en la penúltima reunión que tuvimos con el PSOE en el Senado, ellos tenían un pleno un poco más tarde, la reunión fue muy deprisa, nos tuvimos concentrados porque entonces era por el tema de la prórroga de la moratoria, la reunión. Pero justo cuando se levantaban para despedirse, para irse al pleno, ellos fueron los que nos dijeron, por cierto, ¿sabéis que la agencia tributaria está abriendo actas a los fondos y a los bancos por las ventas de carteras porque están ocultando fiscalmente que es un negocio inmobiliario? Claro, nos quedamos con una cara. Digo, joder, sí, nosotros lo sabíamos. Los que pensábamos que no lo sabíais erais vosotros. Porque son los que estáis aquí, son los que tenéis el bolígrafo del BOE. Y si lo sabéis, ¿a qué esperáis? A lo que está pasando ahora, que lo que está pasando ahora es que esas resoluciones, los bancos, la de Hacienda, las impugnaron al Tribunal Económico Administrativo Central, pero claro, ¿cuál es el problema? Que el TEAC normalmente le va a dar la razón a Hacienda. Entonces, ¿qué están maniobrando ahora los bancos y los fondos? Que la resolución del TEAC la van a recurrir, ¿a quién? A sus abogados defensores, o sea, al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, vamos,
pongo mi cabeza, mis manos, me inmolo en la pira, que el Tribunal Supremo le va a dar la razón a los bancos de que ese negocio no oculta ningún fraude fiscal, que los bancos son cojonudos y cumplen con la ley. Y sigo, sé que me enrollo, pero es que son cosas muy importantes. Que esto a nosotros lo que nos lleva es que ahora tenemos que replantearnos todos nuestros casos. Porque el que tenía la demanda en su día de Bankia o de CaixaBank o de Banco Santander, ahora resulta que lo que nos peleamos es con Siroco. Y con Siroco no se negocia igual o no es lo mismo que con el banco. Por un lado, el fondo no tiene prestigio social que guardar, no le importa, él no tiene ningún prestigio que la prensa le vaya a joder, que mira lo que está haciendo Siroco. No, solo a Siroco lo conocemos nosotros. Pero por otra parte, nos ofrece una posibilidad, que es explotar que como ellos han comprado nuestra deuda a bajo precio, pues ahí tenemos ese margen, porque hay fondos de muchos tipos, unos que invierten a corto, otros que invierten a largo, pero nosotros tenemos que averiguar qué interés tiene el fondo y ver qué margen de negociación tenemos. Como sabéis, yo resolví así mi caso, Benito lo ha resuelto así, Amparo está negociando, Amparo ahorita está negociando también, tenemos varios casos, pero claro, ahí tenemos que ir acumulando conocimiento particular de cada fondo, de cómo negocian, cómo no negocian, las posibilidades que hay. Pero es que es muy importante porque, y acabo con esto, sabéis que si judicialmente lo tenemos complicado, si no acudimos a la vía de negociación con el fondo, ¿cuál suele ser el final? Pues el final es que nuestra casa, si ya ha sido subastada, el fondo se la vende a un tercero, inmobiliaria, inversor o particular sin escrúpulos, que compra una casa más barata de precio porque estamos nosotros dentro y ya se encargará él de echarnos. Sabéis cómo suelen echarnos. A partir de ese momento pasamos a ser ocupa. O sea, a partir de ese momento ya no somos los antiguos propietarios de la vivienda que teníamos una ejecución hipotecaria, que incluso la seguimos teniendo, nos seguimos defendiendo en un procedimiento judicial, incluso muchos estamos acogidos a la moratoria de lanzamiento hasta mayo de 2028, pero resulta que acabamos de convertirnos en ocupas de nuestra propia casa. Y sabéis la campaña que se está haciendo, mediática, en los medios de siempre, con esto, que es que hay 20.000 casas ocupadas a la venta. Quieren presentar a la opinión pública que esas 20.000 casas son de la señora Maripuri y el señor Manolo del barrio, que un día bajó a por el pan, le ocuparon su casa y ahora pobrecito se ve obligado a venderla porque no consigue deshacerse de los ocupas. Lo que no dicen ahí es que los ocupas somos nosotros. Y que el que nos echa es eso, una inmobiliaria, un inversor o un ciudadano particular que tenía dinero, compró la casa barata sin escrúpulo ninguno, sabiendo perfectamente, porque no, es que es comprador de buena fe. Una mierda. En este negocio no hay nadie de buena fe. El que compra una casa sin verla, que se lo dicen, que lo pone en idealista, no se puede visitar. Casa ocupada. Y tú la compras, y la compras a bajo precio, sabes que detrás hay algo turbio. O sea, con lo cual, de buena fe, mentira. Entonces, sabemos cómo va funcionando la cosa, entonces tenemos que ir aprendiendo a cómo reaccionar ante ese panorama. A nivel mediático, comentaros que veis noticias de estas todos los días, pero sin embargo la contraria no. El artículo que yo publiqué en nuestra página web se lo mandé a todos los periodistas que tenemos, ni uno. Pero es que no solo los periodistas de los medios tradicionales, es que el seminario que me invitaron de esto de acción contra el odio, por el tema de la desocupación y tal, acción contra el odio, la plataforma está detrás, lo del contexto, el medio este digital,
que eran los que me invitaban. Les mandé el artículo. El catedrático que daba el seminario que me invitó, no te preocupes, que voy a hablar con ellos. Nada. Que ahora está intentando que lo publiquen en El Salto. Tampoco. O sea, que ni siquiera en medios que supuestamente deberían estar preocupados por darle difusión a esto, pues la verdad es que tampoco se está viendo mucha respuesta. Casi lo de Yolanda lo comentas tú. Bueno, el caso. El 9 de mayo, o sea, ayer. Bueno, cuéntalo tú. Yolanda Córdoba no ha venido, ¿no? ¿Yolanda? No, yo no tengo apuntado yo, ¿no? No ha venido, no puede. Tiene que atender a su hijo. Bueno, ella es sola y con un hijo menor con síndrome de Down. Y bueno, en la hipoteca eran 3, pero quedó ella sola en la casa. Y hace un mes que la lanzaban porque su abogado planteó la defensa mal, que nunca sabemos si es sin querer o aposta, pero como siempre, pidiendo la moratoria que no corresponde. De manera que los jueces, que están ansiosos por echar gente también, enseguida aprovechó la circunstancia para denegarlo y así encarrilar al lanzamiento. De manera que, bueno, pues acudí, porque vino de un día para otro y fui yo solamente. Se les cayó el alma al suelo a los de la comisión y conseguí que se le diera un mes. Durante ese mes la idea era plantear bien con el abogado, que por cierto el abogado decía que ya no le correspondía defensa con ella porque excusas que a veces nos van a dar, porque se quieren librar ya del procedimiento cuando tienen hasta 2 años después de que acabe. Bueno, pues entonces la pelea fue intentar convencer al abogado de que presentara la propuesta de acogerse a la moratoria hipotecaria, la 1/2013, no la que suelen poner algunos que no sabemos si se equivocan o lo hacen aposta, que es la de hipotecados, ocupantes, etc. Y conseguimos al final que presentara el escrito de Miguel. Se redactó todo, se presentó la documentación en orden y bien, y 3 días antes contestó el juzgado, porque le sacamos al abogado que ya tenía la contestación 2 días antes. 2 días antes, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. El abogado no le había devuelto a ella la comunicación de que ya el juzgado había decidido, y el 100, por cierto, decidido que se seguía manteniendo el no a la moratoria que se había propuesto en julio, que era la moratoria que no correspondía. O sea, una contestación que se ve que ni hay ganas de dar respuestas a la gente y quitarle sus derechos, como es el de Yolanda, que tenía todas para tener la moratoria hipotecaria. Y tan ricamente, pues el lanzamiento estaba ya proyectado para el día 9. Con lo cual llegó la comisión y milagrosamente le dieron hasta el día 20. Entonces vamos a intentar contestar al juzgado y decirle, bueno, vamos a ver, se le ha presentado en regla toda los requisitos de una moratoria hipotecaria a una persona que le corresponde por supervulnerabilidad, por extrema vulnerabilidad, y resulta que tenemos que correr porque, claro, entre el abogado que pierde días y esto tiene que ser una cosa rápida porque el día 20 volverán al lanzamiento, pues ahí andamos con juzgados prevaricando, contestando lo que les da la gana sin atender a la ley, y abogados que intentan deshacerse de sus clientes. Y entre medias, lo curioso es que el propio juzgado pidió al servicio social que le informara sobre el estado de vulnerabilidad o no de Yolanda. Anteriormente
y el servicio social escribió al juzgado diciendo que era extremadamente vulnerable. Bueno, pues dio igual, al poco dictó el lanzamiento. O sea, una cosa diciendo que no, y luego el abogado recurrió mal también, porque estuvo recurriendo en base a lo que ya había hecho mal, que era el pedir la moratoria que no es para hipotecas, y bueno, la pobre se veía ahí envuelta por falta de conocimiento, porque nos entran miedos y pensamos que somos nosotros los culpables de lo que está pasando, y la pobre víctima es el comprador de buena fe, que normalmente de buena fe no tiene nada, y el juzgado, pues con sus prevaricaciones, con sus ganas también de deshacerse de cualquier cuestión de estas hipotecarias, cualquier persona que se quiera defender dentro de una ejecución. Y bueno, pues este es el tema de Yolanda, y entonces vamos a ver si conseguimos hacer de nuevo un recurso que explique al juzgado que está contestando a algo que no tiene nada que ver, que nosotros hemos presentado, ella, en caso Yolanda, ha presentado bien su documentación para la moratoria, y negársela es descaradamente prevaricación, o descaradamente que se le ve el plumero de que lo que quiere es beneficiar a los fondos, en este caso, a los bancos, en otros, etcétera, etcétera. Entonces, la única defensa que tenemos ante esto es estar bien informados y estar en contacto con la plataforma, que somos todos, que la plataforma no es una oficina, como ha dicho antes el compañero Javier, sino que somos todos. La presencia en las asambleas, en la acogida los martes, a través del teléfono. Tenemos un montón de medios de comunicación para estar al día y pedirle a los abogados que en todo momento se envíe cualquier actuación del juzgado a la persona que está afectada por la hipoteca o por lo que sea, ¿no? Es un derecho y una obligación por parte de los abogados y procuradores, y si no, preguntarle a María Jesús, que lo tiene bien estudiado, que se presente la documentación, todo lo que se actúe en el juzgado al afectado, ¿de acuerdo? Es importantísimo mantener esa comunicación a través de correo electrónico para que quede constancia de que estás deseando y quieres y obligas a tu abogado y procurador que te estén enviando cualquier comunicado del juzgado. Es importante porque, como ha pasado con Yolanda y en otras ocasiones, se olvidan de entregarnos el aviso y pasan días, y tiene un plazo de 5 días, un plazo que se recorta en cuanto el abogado no comunique. No son los más casos, por suerte, pero ocurre, y si nos pasa esto, pues podemos perder un año o 2 de estar en vuestra casa por haber perdido a lo mejor el poder recurrir o oponerse a la moratoria, a la subasta o cualquier otro tiempo de la ejecución hipotecaria. Es muy importante estar muy pendiente, porque esos años que nos puede ofrecer la defensa no son solo para vivir con el disgusto de que un día llegará el lanzamiento o no, es para esperar que cambien las cosas, para trabajar, para ir a las manifestaciones, para quejarse, para presentar documentos tanto a políticos como a cualquier administración, para solicitar que se nos escuche que tenemos un problema muy gordo, y es una estafa hipotecaria. Y no somos víctimas, somos personas que hemos caído en desgracia con un marco que fue en muchos casos la crisis que surgió en 2008, que aún se arrastra, muchos de nosotros arrastramos el problema desde entonces. Y si no, la subida de tipos de interés que hemos tenido hace no mucho, circunstancias personales, y no por eso nos tienen que crucificar y quitar las casas, echarnos a un mercado que está carísimo, porque tampoco se ha contemplado bien el tema de qué pasa si a ti te echo de casa. Pues simplemente que nadie te va a echar una mano, porque los servicios sociales
están desbordados porque como no se les da las herramientas que tienen que tener y de paso ya ellos mismos te preparan para que te mentalices de que te tienes que meter en algún zulo lleno de gente o cualquier cosa, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante, y es a lo que va todo esto, muy pendientes de vuestros papeles, de la ejecución hipotecaria, de cualquier cosa que se haga en el juzgado. Tenéis que estar muy atentos, porque ahí es donde se gana tiempo y donde se puede llegar luego a un marco de negociación con vuestros fondos o bancos en los que se pueda presentar la posibilidad de negociar una recompra, códigos de buenas prácticas, etcétera, etcétera, pero teniendo en la manga que vamos a estar en casa durante años porque estamos haciendo bien las cosas. Eso es muy importante. Así que estar pendiente de la plataforma es estar pendiente también de tu problema, de la ejecución y de las soluciones que puedan surgir. Y otra cosa también, si tenéis que hacer escritos que os cuesten dinero, si no tenéis posibilidad de abogado de oficio porque a lo mejor tenéis la suerte de tener unos sueldos o bien por la familia que sumáis cantidad que sobrepase el poder pedir un abogado de oficio, es igual, ese dinero va a estar bien invertido, porque pensar que si tenéis que iros de alquiler porque ya no estáis en la casa, es mucho dinero el que hay que pagar por un alquiler y al cabo de un año. Y si podemos aguantar en nuestras casas mientras peleamos y exigimos que se nos escuche y que nuestros derechos sean tratados como se debe, vamos a ahorrar mucho dinero. Que no os duela tener que invertir en pagar. Otra cosa también, la plataforma no tiene un servicio de abogacía ni nada de eso. Somos todos afectados y aquí se resuelven las cosas con la experiencia de todos, pero de todos. O sea, no solo de 2 o 3, no, de todos. Y lo que sí también pedimos es colaboración. Y esa colaboración no solo es ir a las asambleas, sino escuchar a los compañeros, aportar la experiencia de cada uno y sentarse en esta mesa. Porque es curioso que a la gente parece que le da miedo sentarse a esta mesa. Hay gente aquí ya, compañeros, perdonad, que ya tenéis empoderamiento. Que no de esta mesa por el ordenador, Pues sí. porque sabéis que hay gente en casa que no puede venir. Y aquí hay personas que están muy empoderadas ya, y que podían estar sentadas aquí escuchando y ayudando al que menos sabe, o bien desde ahí, desde los asientos, ayudando a los demás. Esto es una cosa colaborativa, no es una oficina de información en la que hay a ser una asociación legalmente establecida tenemos que tener unos cargos, pero estos cargos se han puesto voluntariamente. ¿Quién quería ser presidente? ¿Quién quería ser secretario? Lo que sea, ¿no? Bueno, a él le obligaron, pero él es un presidente obligado. La dictadura ha venido del pueblo hacia el presidente. O sea, es al revés. Una dictadura inversa. Soy víctima de la dictadura. Bueno, venga, pues dejamos que hable ahora la compañera, que si no me... Disculpar un minuto. Buenos días, que no os había dicho nada. Sí, buenos días, Maribel. Bueno, yo quería decir algo, porque aquí Benito ha estado comentando del abogado cuando no nos quiere entregar los documentos y todo. Yo creo que se le debería de mandar un correo diciendo que existe un código deontológico y unas normas que tiene el Colegio de Abogados donde dice de que se tiene que facilitar a las personas que están defendiendo la documentación. Entonces, hay que mandarles un correo y en caso de que el abogado no cumpla sus obligaciones, porque nadie le obliga a que esté en la justicia gratuita, pues deberíamos también de quejarnos al Colegio de Abogados, porque si nadie se queja, entonces es como que todos están trabajando bien y están cumpliendo con su labor de justicia gratuita, y no es así. Deberíamos también aprender a quejarnos, y no hay que tener miedo, porque uno dirá, ay, yo no me quejo porque el abogado me va a tratar mal. No, el abogado ya te está tratando mal porque no está haciéndote llegar la documentación que corresponde, porque ha habido casos donde se ha tenido que presentar recursos y ellos han pasado de largo.
Han pasado de largo y el afectado se entera después de meses que tenía que haber presentado un recurso alegando alguna circunstancia. Pero si nosotros aprendemos también a defendernos y a presentar reclamaciones al colegio de abogados, al de procuradores, hay que hacer valer nuestros derechos. Porque a los abogados le pagan con los impuestos que pagamos todos desde el momento que nos levantamos. Porque cuando nos levantamos en la casa encendemos la luz y ya estamos pagando impuestos. Entonces hay que hacer valer los derechos. Eso era lo que yo quería poner un inciso. Gracias.